Encantados de teneros a los tres por aquí en un día en el que seguimos mirando, seguimos esperando la respuesta de Israel, el papel de Estados Unidos. Ayer nos sorprendimos con uno de los mayores ataques que ha sufrido Israel desde el pasado 7 de octubre. Se habla en algunos medios de hasta más de 100 heridos, 4 soldados israelíes fallecidos en este ataque, de nuevo con drones, también dando muestra de cómo está cambiando la guerra, en este caso contra territorio israelí. Te quiero preguntar por este ataque, José Luis, y también si esperas una respuesta contundente hacia Hezbollah. El propio Galán lo informaba hace apenas unos minutos. Ahora, creo que a Israel se le ataque o no se le ataque, siempre sus respuestas son contundentes, ¿no? Porque siempre procuran dar esa imagen de dureza, de firmeza, especialmente con el Ejecutivo, con el gobierno que tiene actualmente, que lo que pretende es claramente decir, ellos son el gobierno que proporciona seguridad y que va a acabar con todos los enemigos que tiene el Estado de Israel. Un poco su energía en los bombardeos con todos los vecinos, sea en el Líbano, sea en Siria, y con los demás no lo tiene porque, bueno, ya han conseguido, Jordania renunció a la Cisjordania y al Jerusalén del Este, Egipto recuperó el Sinaí, pues ya no tienen problemas con los demás, pero bueno, siempre se ha visto esa vecindad, se puede decir peligrosa, pero con Netanyahu se ha aumentado mucho esa peculiaridad. Las circunstancias de ahora, aparte de que Hezbollah también haya estudiado las posibilidades que tenía de ataque, como le pasaba a Israel, que sabían que tarde o temprano iban a volver a enfrentarse, y se puede decir que han utilizado para, bueno, pues para que las defensas israelíes siempre sean contra los cohetes, bueno, pues tenían preparados sus remesas de drones que se ve que están, bueno, pues aprovechando los huecos que deja, bueno, pues un escudo antiaéreo que estaba muy activado para otro tipo de enemigos, ¿no? Y que los drones tienen esa mayor flexibilidad para poder llegar a las bases militares y atacar. Aquí señalaría también un segundo aspecto, tener en cuenta, sobre todo por el tema de imagen, ¿no? Israel está siendo muy castigado a nivel de opinión pública internacional, bueno, pues por las matanzas que está desarrollando la Franja de Gaza y el número de decenas de miles de muertos civiles. Como vemos, Hezbollah no está ahora bombardando de una manera, se puede decir, indiscriminada los centros habitables del norte del Líbano. Sí que sucedió en uno de los campamentos de los Altos del Golán ocupados, donde murieron unos niños drusos ahí, y desde luego tuvieron, podemos decir, ese castigo a nivel internacional, pero como vemos, las últimas intervenciones de Hezbollah están procurando que sean casi limitándose a las unidades militares de Israel para crear un poco esa diferencia, ir ganando también en el panorama comunicativo, ¿no? Ante la opinión pública, que muchas veces tiene un desconocimiento de conocimientos y que ve, bueno, pues claramente ahora, bueno, pues a favor de quién pueden ir. Y preferentemente cuando uno no tiene muchos conocimientos va al más débil, ¿no? Y luego, en un tercer lugar, el objetivo conseguido, la unidad Golani, que es una de las de élite del ejército de Israel y la que tiene en su, podríamos decir, hoja de combate, bueno, mayor número de acciones en todas las guerras en las cuales pues, ha participado el ejército de Israel, ¿no? Así que atacar a la unidad Golani, bueno, pues es uno de los principales objetivos que sabe que le da a Hezbollah, bueno, esa cuestión de propaganda, de acción y esencialmente de acto vengativo, ¿no? Al ser una de las unidades que siempre ha protagonizado en mayor número los ataques a los vecinos, a la desarticulación de comandos irregulares enemigos de Israel, etcétera, ¿no? O sea, el atacar a la unidad Golani da un plus, se puede decir, de propaganda, de comunicación y sobre todo de ese placer, entre comillas, que puede proporcionar un acto de venganza, ¿no? Y claramente a Israel le muestra también un poco sus inseguridades, ¿no? O sea, su enemigo va aprendiendo también de los errores y va respondiendo después de un momento en el cual el movimiento había sido plenamente descabezado y se creía, bueno, pues que ahora
después de las bajas que habían tenido con todos los misiles que habían dejado sin cuadros y la eliminación de su cúpula dirigente, bueno, pues muy reblandecida la posibilidad de reacción que pudiera tener Hezbollah, ¿no? Bueno, pues pendientes de Hezbollah, pendientes también de estos nuevos ataques, de estas nuevas represalias por parte de Israel. Eduardo, te quiero preguntar si estás sorprendido pues un poco por lo que estaba comentando ahora José Luis, ¿no? Por la debilidad de las defensas israelíes y también, bueno, pues lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Estos nuevos drones, estas nuevas armas que también entran con fuerza ahora en la guerra de Oriente Medio. Vemos que con poco también se puede hacer mucho daño, ¿no? Que es un poco lo que demostraba ahora Hezbollah. Bueno, lo ha demostrado Hezbollah y ha quedado demostrado en la guerra de Ucrania, donde los aviones han brillado por su ausencia. Los ejércitos han descubierto que no necesitan aviones, lo que necesitan es controlar el espacio. Para ello están los aviones, pero hay muchos otros medios. Irán hace ya unos años renunció a seguir la carrera en términos de aviación militar. Y apostó por la misilística y apostó por los drones, ¿no? De hecho, le vende, ya lo hemos señalado varias veces en este programa, ¿no? Muchos drones a Rusia en su guerra con Ucrania. A mí me gustaría incidir en un aspecto y es la asimetría de los golpes. Hay 4 niveles en el conflicto. En un primer nivel sería la destrucción de instalaciones, de infraestructuras clave. Bien, eso digamos que esa línea la ha traspasado tanto Hezbollah como, cuando digo Hezbollah barra Irán, de acuerdo, como Israel. Una segunda sería la destrucción de bases militares, objetivos militares. Con este ataque a la unidad Golani, es una de las primeras del año 48, como se ha señalado antes, es un acto de propaganda muy potente porque es una de las unidades de élite más reconocidas, es una de las unidades que más ha luchado también en la Franja de Gaza contra Hamas, aunque su historia se refiere más a la frontera norte, pero, por ejemplo, en Gaza tuvo que ser retirada por el enorme número de bajas que tuvo. Y luego hay un aspecto que es muy importante y se ha señalado antes, ¿no? Y es la propaganda. No hay que olvidar que la famosa intervención en Entebbe, en Uganda, el rescate de aquel avión secuestrado de ciudadanos israelíes, la única víctima de aquella operación en la que estaba implicada la Golani fue precisamente el hermano de Netanyahu, que mandaba el cuerpo y como buen oficial habría cabeza en aquella lucha. Bien, ese nivel, el de ataque a bases militares, lo han cruzado a los dos. El tercer nivel ya es el ataque selectivo a civiles. Esto lo hemos visto con los buscapersonas, lo hemos visto con los ataques coordinados de la aviación israelí y sistemas de detección satélite, etcétera, de personajes muy relevantes de las fuerzas armadas y de la organización política de Hezbollah. Esa línea solamente la ha transgredido por ahora Israel. Irán todavía no se ha llevado por delante ningún dignatario ni ninguna figura eminente de Israel. Y hay un cuarto nivel que es el ataque indiscriminado a la población civil. En el caso de Israel, bueno, en Gaza no hay duda de que lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, las fuerzas a las que se enfrenta, tanto de Hamas como de Hezbollah, no han traspasado todavía esa línea o no lo han hecho con la absoluta decisión. Yo soy de los que cree que los 2 ataques de misiles de Irán han sido prácticamente de tanteo. Ellos han señalado que ha sido un éxito. No han conseguido generar grandes daños a Israel, ¿no? Sin embargo, también han lanzado 2 mensajes propagandísticos. Podemos llegar a Israel y podemos hacer daño, podemos llegar a colocar nuestros nuestros misiles donde queremos. No hay que olvidar también que Irán tiene una poderosísima fuerza de misiles, pero poderosísima. ¿Y qué significa eso? Pues igual que ha pasado con Golani, que por cierto
está en un lugar tan distante como entre Tel Aviv y Haifa, es decir, a mitad de un poco de la geografía de Israel, ¿de acuerdo? Es una infiltración importante, pues mandaron varios drones que fueron destruidos, pero uno llegó. Si tú lanzas cientos de misiles, es muy difícil que en un país tan pequeño y por muy poderoso que sea tu escudo y la defensa que te aporten aliados como puedan ser Estados Unidos o Reino Unido, que también se suman al escudo de defensa, alguno haga daño. Ese momento cada vez está más cercano. Y por último quería señalar el riesgo nuclear. El riesgo nuclear lo ha eliminado Israel hasta ahora de dos maneras, con asesinatos selectivos o ejecuciones selectivas, como dirían ellos, de ingenieros, expertos, etcétera, y por otro lado con ataques cibernéticos que han hecho que las aceleradoras, ¿no?, las centrifugadoras de uranio, pues se rompieran, colapsaran. Bien, en el momento en que Irán tenga la bomba atómica, y digo tenga, no que la arroje, en el momento en que tenga la bomba atómica, la actitud de Estados Unidos va a ser completamente diferente, completamente diferente. Y entonces, algo que empezó como una represalia a un ataque terrorista de Hamas en la Franja de Gaza, y no hay que olvidar que un terrorista es un patriota en el lado contrario y viceversa, ¿no? O sea, la verdad es que la batalla de las palabras también está jugando en los medios de comunicación a los intereses israelíes, lo cual no lo digo como crítica ni mucho menos, ¿no? Pero es así. En el caso de que la tengan, yo creo que ha llegado el momento de que esa gran batalla pendiente se dé y veamos una escalada inusitada en la zona y desde luego con medios mucho más poderosos. Israel está detrás de ello, Estados Unidos, incluso los países europeos no se pueden permitir un nuevo actor en el club de los 9 que tienen bombas atómicas y yo creo que la situación cambiaría dramáticamente, ¿no? De ahí que estén diferenciando entre el pueblo y el gobierno de Irán, como para, vamos, esto no va contra vosotros como nación, sino que va contra la gente que se está metiendo en un callejón sin salida, etcétera. Y sin duda, si gana Trump, el apoyo a Israel será muchísimo más abierto. De hecho, Donald Trump fue el presidente que hizo de Jerusalén la capital reconocida de Israel, cosa que otros países europeos no han llegado a hacer. Bueno, pues pendientes de Irán y de Israel, hoy por cierto teníamos al portavoz del gobierno que no descartaba ataques a instalaciones nucleares, así que parece de momento que todas las opciones están abiertas. Adrián, te quiero preguntar también por esto, por este ataque doloroso que el propio jefe de la brigada admitía, ¿no?, de cómo Israel se está mostrando vulnerable, ya no solo en el ataque de hace apenas un par de semanas por parte de Irán, sino ahora en estos últimos ataques por parte de Hezbollah. No sé si ves cada vez más problemas para Netanyahu, que eso sí sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos. Bueno, no es que este ataque en sí mismo vaya a cambiar seguramente el curso de las cosas, es, digamos, un paso más. Por un lado, ya lo han comentado mis compañeros, en dejar claro la asimetría en cómo está actuando Israel y cómo están actuando sus enemigos dentro de estos enfrentamientos con respecto a la población civil. Y esto es algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta en qué medida la forma de actuar de Israel está siendo, vamos a decir, tan burda en el ataque a objetivos civiles y tan premeditada. Y esto es lo que puede resultar quizás, lamentablemente, más preocupante, independientemente de las víctimas concretas, por supuesto, ¿no? Pero esos ataques generalizados sin discriminar si hay objetivos militares o no, mezclados con, de pronto, destrucciones de mezquitas, algo absolutamente innecesario, destrucciones de escuelas, ¿no? Son cosas que en sí mismo no tienen ningún sentido militar, que no ayudan a Israel en nada dentro de la campaña militar que está desarrollando, pero que sin embargo se hacen de una forma abierta, pública, difundida y que, claro, solo lamentablemente solo nos puede llevar a la conclusión de que hay toda una estrategia de provocación. Si a eso le añadimos los repetidos comentarios
de personas de primer nivel cercanas al gobierno o a los medios de comunicación oficiales en Israel, pues lanzando mensajes genocidas una semana sí y otra también, ¿no? Hay que echar a los palestinos al mar, hay que echarles una bomba atómica, hay que dejarles sin alimentos. Bueno, y no pasa nada, no pasa nada internamente. La opinión pública internacional es escandalizada y se vuelve a escandalizar, pero lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, lo realmente preocupante es el tipo de estrategia aparentemente de provocación, de escalada que todo esto revela. Por otro lado, claro, este ataque ha revelado que Hezbollah tiene una capacidad mayor de la que podía esperarse después de haber sido descabezado, ¿no? Entonces, esto es malo para Israel, desde luego, desde el punto de vista militar, pero es mucho peor lo que está sucediendo en tierra. Y esto sí era algo de alguna forma esperado. Es decir, se sabía que Israel tenía una superioridad total en el ámbito de la aviación. Esto le permite bombardear Líbano a placer, pero que en tierra, y conociendo los precedentes de 2006 y cómo han evolucionado las fuerzas a partir de entonces, pues este era el gran punto débil de Israel. Israel en tierra tenía todas las posibilidades de estrellarse y efectivamente en estos primeros días es esto lo que está pasando. Israel está teniendo un fracaso tras otro en estos intentos de entrar por tierra en el Líbano. Bueno, todo esto está revelando una debilidad clara de Israel a la hora de confrontar al Líbano, pero que también concuerda con este planteamiento ya previo del propio ejército de Israel, que a pesar de que el gobierno estaba haciendo esa apuesta por atacar Líbano, el ejército no lo veía. ¿Y por qué, a pesar de que el ejército pensaba que esto no tenía sentido, el gobierno lo lleva adelante? Porque el gobierno está haciendo esa apuesta estratégica por una escalada a toda costa y de lo que se trataba era, al final, de una forma u otra, de obligar a Irán a intervenir, ¿no? Esto, digamos que, en cierta forma, lo han conseguido y ahora estamos en ese momento en el que parece que han conseguido aunque limitada, pero una intervención de Irán que ellos piensan que es una oportunidad histórica de conseguir esa gran escalada por la que estaban jugando. Claro, aquí la cuestión es, primero, que las capacidades, como han dicho mis compañeros, las capacidades de respuesta misilística de Irán son tremendas, que han demostrado con el reciente ataque que pueden llegar a cualquier punto de Israel, a cualquier punto de Israel al que quieran llegar, y que, bueno, no sabemos en este momento qué pasa con las capacidades nucleares de Irán. El hecho de que hayan hecho un par de declaraciones en el sentido de que ya no van a estar limitados por las normas, las FATAs, las normas internas que les decían que no podían utilizar armas nucleares, pues el que esto se anuncie públicamente quiere decir que están en ello. Según no se anuncia esto públicamente para que lo sepa tu enemigo si ya no estás preparado, porque si no le estás diciendo al enemigo ataca. Entonces, está claro que en caso de poner en marcha una escalada como la que parece que está pensando Israel, el riesgo de supervivencia de Israel es altísimo. Es decir, Israel muy fácilmente puede quedar borrado del mapa. El riesgo es tan grande que, claro, aquí tenemos una confluencia de intereses, si se quiere, de Israel y de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo estamos viendo tanto en el Pacífico como en Oriente Medio como en Ucrania, está dentro de una estrategia de escalada a nivel mundial. Es decir, como la única forma en la que ven posible hacer frente a ese avance de los países emergentes. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que, bueno, no están de acuerdo en por dónde empezar. Y hay unos que dicen que hay que primero atacar a Rusia, otros que dicen que hay que atacar a Irán y otros que dicen que primero hay que atacar a China, ¿no? Esto es algo disparatado, pero más o menos están en esa dialéctica. También vimos cómo en este debate tan terrible que se está también desenvolviendo estos días sobre el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, que probablemente nos lleva de forma casi inmediata a una guerra nuclear, el gobierno de Estados Unidos se está posicionando a favor y ha sido el ejército el que le ha detenido. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos está en esa posición con respecto a Ucrania, es muy fácil que su posición real con respecto a Irán esté siendo la misma, aunque llevan un año intentando transmitir que ellos están intentando detener a Israel, presionar a Israel para que dialogue, pero el mismo día que hacen esas declaraciones,
aumentan las ayudas financieras, aumentan las entregas de armamento a Israel. Con lo cual, es muy posible, bueno, creo que es imposible que Israel ponga en marcha ese ataque contra Irán sin estar de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y la cuestión clave que vamos a ver ahora es en qué medida dentro de esa estrategia se pone o no en juego el futuro de Israel a cambio de estas estrategias, no sé si de Estados Unidos o de los intereses corporativos que controlan a Estados Unidos, digamos.